Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Sean bienvenidos, los amamos y yo sé que vamos a tener una bendición muy grande como todos los jueves, porque el Señor va a hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. A ti, hermana, que estás ahí, prepara ya tu corazón para recibir esa bendición que el Señor ha dispuesto para ti en esta preciosa tarde. Vamos a iniciar con una oración, porque hoy tenemos un invitado especial y vamos a apresurarnos un poquito para que el tiempo nos ayude, ¿verdad? Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, Padre bendito, por esta tarde tan preciosa, Señor. Yo te doy gracias por cada una de esas mujeres preciosas, Señor, que jueves a jueves, Señor, nos sintonizan, porque te aman y porque tienen ese deseo, Señor, de conocer más de ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, tú tomes el control de este programa y que tú, Señor, pongas en nuestros corazones con el invitado que tenemos lo que tú quieres hablar a tus hijas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en nuestro anuncio, pues, no es nuevo para ustedes que tenemos un invitado especial y no es para menos, ¿verdad?, que estemos felices y que estemos gozosas, porque nuestro amado pastor y padre espiritual es el que va a estar con nosotros en esta preciosa tarde. Entonces yo quiero invitar al pastor Byron Girón que por favor se conecte con nosotros en este momento para empezar a que él nos empiece a dar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en esta preciosa tarde. Bienvenida, amado pastor, bienvenido, que Dios te bendiga. Pues estoy un poco nerviosa. Ya lo vi, ya vi que está nerviosa, madrecita. Es normal. Yo les digo a los hermanos que cuando uno deja de sentir nervios tiene que preocuparse, ¿verdad? Pues compartir la palabra del Señor no es nada sencillo, y mientras existan nervios cada vez que uno va a platicar del Señor, esa es una buena señal, ¿verdad? Porque sabemos que dependemos de Dios. Buenas tardes, amada pastora. Pues estoy muy contento y agradecido con Dios por este privilegio de poder estar compartiendo hoy con mujeres conforme al corazón de Dios. Definitivamente creo que hay tópicos, hay temas que se han estado tocando a lo largo de muchos de estos programas que definitivamente han sido de mucha bendición, no solamente para nosotros en nuestra vida personal, sino también en la vida de todas aquellas personas que el Espíritu Santo de alguna manera confronta a través de su palabra, ¿verdad? Nuestras vidas. Y creo que ahora, en una muy buena hora, amada pastora, pues tenemos la oportunidad de poder compartir, cosa que hacemos eventualmente, ¿verdad? Pero qué bueno poder estar hoy acá con ustedes. Así que le dejo la palabra, amada. Bueno, pues el tema de hoy, como lo estuvimos anunciando, es la influencia materna en la edificación de los siervos. Y pues es un tema bastante importante para nosotros como mujeres, porque sabemos que Dios nos dio un papel, podríamos decir un papel único, ¿verdad? Un papel único porque realmente es la madre la que tiene ese niño en el vientre, y pues aunque está el padre que también tiene su función, pero solo una mujer va a dar a luz, solo una mujer va a engendrar un bebé en su vientre y lo va a dar a luz, ¿verdad? Por eso digo que el Señor nos da un papel único y bastante importante, crucial, podríamos decir, ¿verdad? Porque de alguna manera nosotros influenciamos, afectamos de una manera ya sea positiva o negativa a nuestros hijos, en la forma en que nosotros los tratemos, o simplemente, como decimos, en la forma que ellos van aprendiendo con el ejemplo que nosotros podamos irles dando.
Tan es así que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de cómo el Señor hace énfasis, ¿verdad? Podríamos ir a Proverbios 23, 22 y 25. Yo sé que ustedes los han escuchado, pero el Señor más de algo nuevo nos va a dar en esta preciosa tarde. Y dice así: escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Quiero decirles que no desprecies no es, que yo la hago de menos o que yo no la miro, no. No desprecies es que muchas veces, no le puedo decir muchas veces, pero yo creo que como madres el Señor nos ha dado como sexto sentido para sentir cuando nuestros hijos están en peligro, o para discernir antes que ellos realmente lo que les conviene o lo que no les conviene. Pero como tenemos una brecha generacional, muchas veces cuando nuestros padres envejecen, nosotros pues ya no los seguimos tomando en cuenta, más que todo sus consejos. Ya cuando nosotros vamos avanzando en nuestra edad y vamos haciéndonos también personas de edad ya avanzada, empieza a cambiar el pensamiento de nosotros hacia los padres, ¿verdad? Porque en la adolescencia decimos, mi papá no sabe nada, mi mamá no sabe nada, ¿verdad? Pero conforme vamos avanzando y vamos viviendo, nos damos cuenta que esos viejitos tuvimos razón en muchas cosas que nos dijeron. Entonces dice, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Entonces sabemos que también una de las cosas que nos va a guardar y que como madres nosotros tenemos que aconsejar a nuestros hijos es que adquieran sabiduría, instrucción e inteligencia. Luego dice en el 24, el padre justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará en él. Qué precioso, ¿verdad? Y para cerrar dice, alégrense tu padre y tu madre, y regocíjense la que te dio a luz. Aquí ya viene un compromiso como hijo, ¿verdad? De procurar, como dices tú, pastor, procurar andar en la palabra del Señor, procurar atender los consejos que la palabra nos da y, lógicamente, los consejos de nuestros padres, que si ya somos cristianos, pues no vamos a aconsejar lo que nosotros pensamos o que de alguna manera, ese pensamiento que de alguna manera nos hizo equivocarnos a nosotros también, sino que tenemos que tratar la manera de que nuestros padres se regocijen por el testimonio que nosotros estamos dando, pero ese testimonio sabemos que lo vamos a alcanzar si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Entonces, hermano pastor, yo quiero que tú pues nos digas que traes palabra para nosotros, ¿verdad? Entonces te doy libertad y pues si tengo alguna aportación te hago así, o si tengo alguna otra cita también te hago así, pero yo creo que no voy a hacerlo porque sé que tú traes bastante. Usted sabe que uno de los papeles más difíciles que para mí como varón de Dios me es un poco complicado lograr desarrollar es el papel pastoral con mi madre, porque es un cruce de autoridades, ¿me entiende? Que es un poco complicado, pero que en la sabiduría de Dios se debe de aprender a manejar, pues porque entendemos que espiritualmente la autoridad colocada ministerialmente ha sido delegada sobre el varón, es decir, sobre mi persona. Pero a la vez tengo una autoridad en la línea natural, no ministerial. Entonces, a veces mi mamá me dice, ¿cómo me tratas? ¿Me vas a tratar como tu hijo? ¿Me vas a tratar como mi mamá? Pero he aprendido a separar esa parte porque creo que en la parte ministerial una de las cosas que debe de ser muy bien comprendida por cada uno de nosotros como siervos es que el don y el llamamiento son irrevocables, son únicos, dados por parte de Dios, y que pues de alguna forma si el Señor ha llamado a la vida a cada uno de nosotros es con un propósito muy específico. Entonces yo bendigo la vida de mi madre pues porque creo que, haciendo alusión al tema que hoy platicamos acerca de la influencia materna en la vida de los siervos, yo creo que la influencia materna es importante para todos, en todo momento y en toda etapa de la vida. No solamente la parte ministerial, sino la parte de formación que uno como varón, como hombre, pues obvio, no solamente los varones, hoy porque hablamos acerca del varón, pero pues hay ministros, mujeres también, ministros varonas que Dios ha establecido
en sus llamamientos, pues entendemos que de los 5 ministerios, 4, profeta, evangelista, pastor y maestro, son ministerios que han sido habilitados para la mujer, más no el apostólico. Pero pues no solamente hay ministros varones, sino que hay ministros varonas o mujeres, como nosotros le conocemos. Una de las cosas que yo he aprendido a la luz de la palabra y que en algún momento tuvimos a bien compartir a los hermanos que están hoy acá sintonizándonos, es acerca de la manera correcta, acerca de la cual se le puede dar formación a un hijo basado en el contexto de la palabra. Proverbios capítulo 1, versículo 8, en adelante, donde dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, una de las cosas que debemos de aprender a entender es que una cosa es la instrucción y una cosa muy diferente es la dirección. Yo personalmente he aprendido a lo largo de la vida que el proceso de la formación para cada uno de nosotros, tanto varones como varonas, viene a través de una enseñanza fundamental que, pues, aunque de alguna manera está bidireccionada a través de un padre y una madre, dice la Biblia que de alguna manera el padre da la instrucción, gira la instrucción, pero la que de alguna manera, basado en Proverbios capítulo 1, versículo 8, se tiene que invertir en la dirección. Es decir, quien da la orden en casa, eso es lo que yo entiendo acá en Proverbios 1, 8, dice la Biblia: mire, oye, hijo mío, esa es una instrucción a un hijo. La instrucción de tu padre, es decir, papá da una orden. Y esa es una de las cosas que debemos de entender en el proceso de la formación, y es donde vemos cómo el papel fundamental de la madre termina siendo determinante. Porque una situación es dar instrucción como padre, pero una muy diferente es que la dirección se dé a través de la madre. Lo entendimos nosotros la vez pasada, como papá y mamá de alguna manera tienen que aprender a trabajar en la línea direccional de los hijos, en el entendido que la que realmente le ha sido dada de alguna manera el proceso de la formación a los hijos es a la madre, tanto así que dice la Biblia que cuando el hijo no se comporta debidamente, parafraseando, es vergüenza para la madre, no para el padre. Entonces, tenemos que entender en el proceso de la formación que una situación es girar instrucción, esa le corresponde a papá, según Proverbios capítulo 1, versículo 8. Pero la instrucción, la forma de cómo se va a hacer, que se ejecute, eso ya viene como parte de la labor materna. Y es ahí donde nosotros vemos en Proverbios que papá vela, porque la instrucción ve las circunstancias y da la instrucción. Pero la que se encarga de darle dirección a esa instrucción, es decir, de guiarla y de llevarla a cabo, es mamá. Por eso es que mucho de lo que nosotros vemos en los procesos de formación, tanto de los siervos como de las siervas, regularmente el corazón de los hijos, regularmente, no siempre, pero regularmente va muy apegado al corazón de mamá. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, es bien importante, pues, porque si hay una influencia que definitivamente marca la vida de todo ser humano, es la influencia materna. Tanto que alguna vez escuché yo algún adagio en el mundo que decía: los hijos de mi hija son mis nietos, pero los hijos de mi hijo no sé. ¿Me entiende? Pues porque el vínculo de la paternidad puede ser adjudicado y de alguna manera pues vemos personas que en algún momento, pues como nosotros decimos en el buen adagio chapín, le metieron un hijo, ¿verdad? Pero la maternidad, eso es algo indudable, pues porque del vientre de la madre salen los hijos. Entonces, creo que la influencia materna tiene que ver mucho. Y al final del día, yo creo que mucho del determinante en el proceso de la formación de un varón y de una varona, independientemente si vamos a platicar del aspecto ministerial o de la formación como un ministro, siempre va muy, muy apegado al corazón de una madre, amada pastora. Entonces, definitivamente, el proceso de la madre es muy diferente al proceso de un padre dentro de un hogar, porque quien da la orden es papá, quien vela que se cumpla la instrucción dada por papá a través de la dirección es mamá. Por eso es que muchas veces porque papá da la orden, pero si mamá no quiere, es donde de alguna manera se empiezan a romper los
los estatutos dejados por Dios, porque no podemos dejar de ver que una situación es la instrucción y una diferente es la dirección. Pastora, perdón. Sí, fíjate que hay un dicho en el mundo que dice, divide y vencerás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente si la pareja no está de acuerdo o la madre no acata la instrucción del padre, definitivamente esa brecha que se abre va a ser aprovechada por los no jóvenes. Y eso se ha visto mucho, ¿verdad? Entonces yo creo que a nosotros como madres, pues el Señor nos dio esa función de crear, de enseñar y de proteger. Ahora, ¿qué pasa cuando en un hogar no hay padre? Pues, porque ahorita hay mucho hogar que solo la mamá está, ¿verdad? O podríamos decir, las mujeres, las madres solteras, las separadas, ¿verdad? O que de alguna manera no tienen la instrucción. Miren, yo creo que allí definitivamente se vuelve una situación cuesta arriba, pues porque el diseño de Dios es perfecto en el término matrimonial, varón y hembra, y viene el proceso de la fructificación en los hijos. Entonces, un hogar sin la figura paterna es un hogar deficiente. ¿De qué? Vemos en Proverbios capítulo 1, versículo 8, es carente de instrucción, porque mamá lo que tiene es dirección, más no instrucción. Entonces, tanto en las dos formaciones, donde hay una carencia paterna, hay una carencia de instrucción, pero donde hay una carencia materna, hay una carencia de dirección. Entonces, cuando existen hogares que de alguna manera nosotros conocemos como hogares mixtos, ¿verdad? Que es donde papá no pertenece a nuestro credo o no está en el evangelio. Definitivamente ese proceso de formación se vuelve cuesta arriba. Y de alguna forma la que llega a tener una mayor responsabilidad, no estoy diciendo que así deba de ser, pero pues a lo hecho pecho y hay que sacar hacia adelante en el caso de aquellas madres que son solas. Es el hecho del entender que la madre tiene que entonces empezar a fungir con dos acciones o con dos atribuciones, la de la instrucción y la de la dirección. Pero vemos que en el caso de papá es un poco más vertical en las instrucciones. Papá es aquel que da las órdenes, ve las situaciones, ve las circunstancias, deja dadas instrucciones en el hogar. Y si tiene una ayuda idónea, esa instrucción, de alguna manera, que papá está girando, va a ser bien direccionada por mamá. Pero cuando no existe esa figura de cabeza paterna, mamá tiene que salir para adelante y pues definitivamente una mujer chail, como nosotros le hemos conocido a lo largo del tiempo, una mujer que echa para adelante, pues no les voy a decir que sea sencillo, pero muy seguramente va a echar para adelante, pues porque la Biblia nos enseña también, no solamente a los varones, sino también a las varonas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces existen variaciones en términos de esa funcionalidad. Sin embargo, creo que una de las cosas más importantes y hacia donde nos dirigimos el día de hoy es en la edificación de los siervos. O sea, entiendo que mucho de esto va dirigido al proceso de la formación de un siervo de Dios. Entonces, mamá va a ocupar un lugar primordial en todos los procesos, no solamente en la instrucción, en el cuidado, en la dirección, en el resguardo, en la provisión, que de alguna manera viene a afectar de una manera trascendental el corazón de un hijo. Entonces, ante la carencia de una paternidad por X o Y razón, la instrucción y la dirección se convierten en algún momento en una actividad que mamá va a tener que llevar a cabo, aunque a ella, bíblicamente, según Proverbios capítulo 1, versículo 8, más que la instrucción, su función, dice acá, es la dirección. Por eso es que la Biblia dice, oye, hijo mío, la instrucción. No pierdas la instrucción de tu padre, pero no desprecies la dirección, porque la que va a tomar la instrucción para que en una dirección correcta se lleve a cabo, pero es que debe de existir la unidad de papá y de mamá, porque papá puede dar una instrucción, pero si mamá no la dirige correctamente, es donde se rompen muchas veces los procesos de formación en Dios
muchas veces en nosotros los hijos. Entonces, tanto papá como mamá juegan un papel muy importante, aunque pues en algunos momentos existen esas carencias, pastor. A mí, sí, porque, por ejemplo, uno le pregunta a cualquier madre y le dice, ¿qué es lo que tú deseas para tus hijos? Inmediatamente, pues yo sé que las hermanas que están ahí viéndonos ahorita, lo primero que uno dice, yo quiero que sea feliz. Yo quiero que sea exitoso o exitosa. Yo quiero que sea una persona de bien, ¿verdad? Eso es lo que queremos, ese es el mejor deseo. Yo estoy segura que casi en todas las madres, pero eso requiere un trabajo. Eso requiere, no es fácil. Pues. Yo te voy a decir, yo tengo en mi pensamiento esto, y si no hay padre, está un padre de arriba. Y yo creo que eso, nosotros como mujeres, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que si no está el padre carnal, pues está el padre de arriba. Y yo creo que es el que más cuidado tiene, ¿verdad? En el último caso, ¿verdad? Entonces, yo pienso que, y también se lo digo a las hermanas, no tienen un esposo, pero está Dios, su proveedor, su protector, el amor incondicional, pues, ¿verdad? Entonces, sé que el trabajo de formar hijos de bien requiere tiempo, esfuerzo, pero sobre todo creo que requieren ejemplo de nosotras como madres. Siempre he dicho que arrasa más el ejemplo que las palabras. Por supuesto. Porque nosotros no podemos estar enseñando algo que nosotros no estemos viviendo. Ahora, siempre que se habla de este tema, sale a colación Timoteo. ¿Qué nos puedes hablar de Timoteo, hermano? Pastor. Bueno, yo me preparé pues, porque al final del día, cuando uno escucha el proceso de la formación, o sea, entendemos que el orden de Dios establecido es un hogar formado, padre, madre, no más, hombre y mujer, varón y hembra. No existe por parte de Dios otro tipo de atribución paterno-materna, más que el del varón y el de la varona. Eso queremos dejarlo bien claro. Amén. Sin embargo, pues debemos de entender que existen momentos en los cuales, y nuestra sociedad lamentablemente suele ser muy recurrente, ¿verdad? Aunque no es el diseño de Dios, el hecho mucho que se da en nuestra sociedad, el encontrar mujeres solas, con hijos, como consecuencia de una sociedad que definitivamente viene en un proceso de involución. Pero la Biblia nos deja claro, pues, que de alguna forma la parte influenciable en la vida de un siervo de Dios va a ser el aspecto materno, definitivamente. ¿Por qué? Porque papá va a dar la instrucción, quiere decir que la instrucción la visualiza papá, pero no dejamos por un lado la instrucción. Entonces, un hijo puede carecer de instrucción y es donde vemos que muchas veces en los hogares diseccionados, los hijos no toman dirección porque no hay una instrucción paterna, pero la dirección de la madre suele existir. Y es donde a veces los hijos crecen sin la autoridad de papá y se rebelan, aunque regularmente mamá siempre va en ese aspecto. Timoteo, pues definitivamente fue un hijo de un hogar mixto. Debemos de saber que el apóstol Timoteo, pues la Biblia lo reconoce como apóstol, ¿me entiende? Fue producto de un hogar mixto. Es decir, nosotros vemos que el papá de Timoteo no era cristiano, era griego. Entonces vemos cómo en ese aspecto de la falta de la instrucción paterna, la actividad tanto de Loida e Eunice, que ambas fungen como un aspecto materno, la abuela y la madre, toman un aspecto bien relevante. Aquí en pantalla, mire lo que dice. Fue un hijo de un griego y de una judía llamada Eunice, es decir, él era producto de un hogar donde papá no era cristiano. Eunice y Loida, o Loida e Eunice, como nosotros regularmente las conocemos, ambas convertidas al evangelio en la primera visita de Pablo a Listra. Ellas fueron el producto del evangelismo del apóstol Pablo cuando él visitó a Listra. Y de alguna manera, si usted se da cuenta, dice acá que instruyeron a Timoteo, ejercitaron la instrucción carente, Loida e Eunice, de la función paterna que estaba en la vida de ellos. Porque entendemos a la luz de Proverbios que papá da la instrucción y mamá
da la dirección. Busquen el diccionario que es instrucción y busquen el diccionario que es esta otra palabra, dirección. Vamos a ver que son diferentes. Entonces, sin embargo, vemos que de alguna forma el proceso de la formación que tanto Loida, Eunice, o Eunice y Loida, como lo queramos ver, vino a traer en la vida de Timoteo, un proceso de formación bien claro. Pero hay algo que usted llamó a mi atención, pastora, y es el hecho de que usted mencionaba de que esto es un proceso de enseñanza. Y una de las cosas que debemos de aprender acá primeramente es ver que tanto Loida e Eunice eran mujeres con un corazón apegado al corazón de Dios. Entonces, el proceso de la formación de los hijos y de los ministros que van conforme al corazón de Dios, número uno, tanto mamá, evidentemente mamá y papá debieran de estar apegados al corazón de Dios. Pero si no hay una instrucción paterna, está ahí papá, pero no está. Está, pero él está viendo sus partidos, él está en otra cosa, no está en el evangelio. Entonces la madre entra a suplir de alguna manera un papel muy importante. Nosotros vemos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 3, miren lo que viene aquí en pantalla. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos. Miren, o sea, Pablo vio materia en Timoteo y dice acá que había en aquellas regiones porque todos sabían que su padre, el papá de Timoteo, no era cristiano. Pero a pesar, tome nota de que no tenía un padre cristiano, era griego, la influencia de mamá y de abuela cristianas metidas en Dios fueron determinantes para la formación de un apóstol del Cordero. Debemos de recordar que la Biblia nos enseña acerca de las tres dispensaciones, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y en esas tres dispensaciones hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, maestros. Entonces vemos cómo Timoteo es contado como uno de los apóstoles del Cordero, como producto del proceso en el cual Pablo lo adopta. ¿Pero por qué? Porque Pablo había visto materia en Timoteo. ¿Quién lo llevó a la iglesia? ¿Quién le enseñó los coritos? ¿Quién lo empezó a introducir a la vida cristiana? Las abuelas. La abuela y la mamá, evidentemente, es decir, las funciones maternas. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver de alguna forma que lo que mamá dice y lo que abuela dice son determinantes en los procesos de formación. Entonces, yo creo que si hay mujeres cristianas hoy viéndonos, evidentemente, que tienen un cuadro muy similar a esto, nos deja a nosotros bien claro que donde Dios quiere colocar el proceso de formación para un ministro, no importa las condiciones o las circunstancias, siempre y cuando hay una madre que esté dispuesta de alguna forma, pastora, a pagar el precio del proceso de la formación. ¿Va? Vemos que Pablo... que por lo que está diciendo, pastor, en segundo Timoteo 1:3 nos dice, le dice Pablo, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo le decía a Timoteo que se acordaba de él. Pero en el 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Pero dice, porque tengo presente la fe sincera. La fe no fingida. Esto, algunas versiones dicen la fe no sincera, fingida. No fingida, dice. ¿Qué hay en ti? Pero fíjate que lo que dice acá, dice, la cual habitó primero, ¿verdad? En tu abuela. La abuela se la traslada a la hija y la hija se la traslada al nieto, ¿verdad? Porque dice, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que también en ti. Pero ¿qué es esta fe no fingida? Me llamó la atención porque realmente nosotros podemos fingir ser personas de fe. Que yo ya no tengo fe, ser adelante de fe. Pero es necesario que sea una fe genuina. ¿Y eso quién lo va a saber? Porque a la larga, el que conoce los corazones y ese que responde es Dios, ¿verdad? Entonces, es bien, bien precioso porque nos damos cuenta nosotros de ese papel que has jugado tan importante en la vida de apóstol. Dijiste que había sido Timoteo, ¿verdad? Timoteo es un apóstol, sí. Pues, la verdad,
es que es de bendición, porque aquí nos podemos dar cuenta, y cuando vamos a la palabra de Dios, hay un montón de madres, de mujeres de fe que tuvieron sus hijos, ¿verdad? Está Por una supuesto. Ana, está también, bueno, para no, yo, pues, María, la madre de María, la Jesús, madre de nuestro amado Señor Jesús, por supuesto, una mujer llena de ¿verdad? mucha fe, Hubieron varias madres. por supuesto. Entonces, podemos más adelante tal vez tocar el tema respecto a que también hay madres que, porque como hay influencia, hay madres que influenciaron mal. Y aquí podemos Sí, también recordarnos, cuando aquí hablan de la abuela, de la madre, podemos recordarnos también en Segunda de Reyes nos habla, ¿verdad? De una abuela que cuando vio que el hijo había fallecido, quiso tomar, usurpar el trono que le correspondía, no a ella, no que a un nieto. Entonces, sí, nos damos cuenta de que tenemos que estar en esa comunicación con el Señor, recibiendo la instrucción del Señor, porque si nosotros no recibimos la instrucción del Señor, definitivamente vamos a cometer errores, ¿verdad? Porque por todo tiene supuesto. que ir de la mano, pero de lo que sí yo estoy segura, y es un rema que yo tengo en mi corazón, es que si yo no cambio, ¿cómo voy a pretender transformar las generaciones que vienen detrás de mí? No sé Por qué piensan. supuesto. Pues lo que veo yo acá es que nosotros regularmente, muchas veces hemos hablado a través de los diferentes programas de televisión o en las predicaciones desde un púlpito, de un altar, acerca de las herencias ancestrales. Y regularmente cuando hablamos acerca de herencias ancestrales, regularmente platicamos de lo malo, ¿verdad? El alcoholismo, la prostitución, la drogadicción, cualquier tipo de ese tipo de situaciones que de alguna manera se van heredando. Es más, la Biblia dice que la vana manera de vivir es heredada de los padres. Pero Amén, me amén. gusta mucho esta acotación porque dice la Biblia que primero habitó la fe en la abuela. Esa abuela tuvo que tener una transferencia, un transneuma. Así se llama la transferencia de espíritu. Transneuma. Transferencia de espíritu. Neuma es espíritu. Pero note que esa fe no fingida, que primero habitó, vivió con la abuela, posteriormente habitó también con la madre. Porque en ambas estaba la fe no fingida, que le fue engendrada y trasladada al apóstol Timoteo como producto que tanto la abuela como la madre, basado en, no se da mucha información acerca de Loida e Eunice, bíblicamente hablando, pero sí hay una de las características que dice la palabra, y fue esa escritura que usted trajo a colación, pastora, la fe que primero habitó en la abuela y que le fue trasladada a la madre y como consecuencia trasladada también al apóstol Timoteo. Entonces, vemos que de alguna manera el ancla que sirvió o que valió de alguna forma que Pablo, acercándose en su primer viaje, observara a Timoteo, es porque Timoteo de alguna manera, tanto la abuela como la madre, le habían instruido. Entonces vemos también que hay herencias generacionales que son de un orden de bendición en Dios. Y algo que nosotros podemos apreciar a la luz de la palabra es el traslado de esa fe no fingida, que primero habitó en la abuela, después habitó en la madre y fue trasladándose generacionalmente hasta que cayó con el apóstol Timoteo. Entonces, creo que los procesos de formación son muy importantes en lo privado para con nuestros hijos, pues porque vemos que de alguna forma la Biblia no nos habla muy ampliamente del proceso de la formación del apóstol Timoteo en términos de su formación previa a ser elegido por el apóstol Pablo como un discípulo, pero vio características en él que de alguna manera le permitieron observar lo que Dios tenía para Timoteo. Entonces creo que el corazón apegado de una abuela, si hay abuelas de alguna manera viéndonos a través de esta transmisión, ya sea por las redes sociales o por el canal de televisión, yo les digo, no desmayen, no desmayen. A veces pensamos que si nuestra hija está sola
y tal vez, o tal vez no está sola físicamente, porque ahí está el esposo, pero él está en otro mundo, él está en otra galaxia, ella buscando de Dios, y tal vez él en otras situaciones. Quiero decirte a ti, abuela o madre, que mucha de la influencia de bendición que puede venir sobre la vida de tus nietos es como consecuencia de un transneuma, de un traslado de bendición generacional que viene por el lado materno. Note que mire, Dios es un Dios grande y es maravilloso, porque muy probablemente, si nosotros lleváramos el caso de Timoteo hoy a algunas iglesias legalistas, seguramente le dijeran, tú no puedes ejercitar el apostolado. ¿Por qué? Porque tu papá no es cristiano, porque tú no vienes en un orden sacerdotal. Pero el Señor Jesús no hizo ninguna excepción. El Señor Jesús vio de alguna manera, y estoy hablando del Espíritu de Cristo Jesús, vio en Timoteo algo que despertó en el corazón de Pablo el deseo de alguna manera del proceso de la formación y del adoctrinamiento. Pero obvio, eso lleva mucho tiempo y conlleva muchas horas de llanto, conlleva muchas horas de clamor delante de Dios, muchos desdenes. Yo recuerdo que, pues esto yo regularmente no suelo comentarlo y a muy pocas personas he contado yo mi testimonio, pero yo recuerdo cuando regresaba a la casa de trabajar, un jovencito de tal vez 17, 18 años, es decir, eso pasó hace como 3, 4 años, ¿verdad? Pero llegaba de 17, 18 años a la casa, tal vez mi madre se va a acordar ahorita de esto, regresaba a trabajar tipo 7, 7:30, 8 de la noche, ¿verdad? Porque si algo fui enseñado desde niño, fue a ser trabajador, amado hermano. Yo no soy pastor porque no tengo nada que hacer. No, yo soy pastor porque Dios me mandó a llamar. Y cuando Dios me mandó a llamar, en lo secular tal vez estaba casi alcanzando el pináculo de mi carrera profesional. Yo estaba en el proceso pronto de salir del país para dirigir una región completa en una multinacional. Entonces, no busqué el evangelio como una alternativa de vida. Así me agarró el Señor y me trajo, ¿me entiendes? Yo a veces hacía bromas con mis hijos, ya tanto estudiar en la universidad, y le pedí perdón a Dios por eso, para terminar de pastor, le decía yo. Pero después comprendí, amado hermano, que Moisés fue preparado en los palacios del rey para después ser el instrumento que Dios utilizara para terminar con la soberbia de Faraón, del rey. Entonces yo regresaba a las 7 y mi madre ya estaba con su grupo de discipulado. O sea, mi madre llegó antes que yo al evangelio. Ahora yo soy su pastor. Son los designios de Dios. Yo regresaba a esa hora y me decía mi mamá, mira, aquí están los hermanitos, bien lindos, ¿eh? Porque muy especiales, bellos. Vaya, les decía, ahorita vengo. Yo no sé si ella se acuerda y pasaba de largo yo para mi cuarto, que era al fondo, y no volvía a salir. Pero yo veía esa perseverancia, decía, bueno, tal vez algún día Dios me toca, ¿verdad? Yo en mi vida secular tampoco fui un Barrabás, yo creo, pienso, considero, no sé, madrecita, y no lo vaya a responder en público, aunque yo sé que usted sí lo puede hacer. Yo pienso que nunca fui un mal hijo. Realmente, delante de Dios pienso que no lo fui. Dios sabrá y que Dios me juzgue, y el corazón de mi madre que ya lo llevará adentro. Pero dentro de mis situaciones, creo que nunca me vi volcado a nada que en algún momento fuera desorden, el desorden regular de un joven, pero un desorden como tal, en términos de sí me está en dolor de cabeza porque es un mal hijo, no. Entonces yo veía a mi madre, veía a la familia perseverar en la sala y clamar, vi procesos de liberación, y yo decía, padre, la verdad se me ponía la piel de gallina, pero no entraba en el evangelio, y decía, no, eso no es para mí. Pero de alguna manera la perseverancia, siento yo, tanto de mi madre, en este aspecto más ella, más que en este proceso de formación, que la parte materno de mi abuela, porque pues yo siempre he sido claro, el proceso de formación en mi vida obedece a 2 madres. Sí, casuísticamente, ¿verdad? Y no debo hablar de eso porque, muy parecido, no, casuísticamente, mi proceso fue muy similar, porque mucho de mi vida, de varón, hasta los 18 años que partí de mi casa, siempre fue con mi abuela y con mi madre, regularmente. Entonces aprendí a ser trabajador porque yo veía a mi abuela y a mi madre trabajar. Mire, a mí desde los 5 años me daban creo que 5 centavos
por andarle dando vueltas a unos ojales de unos vestidos que hacían. Y ahí me ponía yo con un lápiz a darle vuelta a los tirantes, ¿verdad? Porque los cosían al revés. Y me decían, te voy a dar 5 centavos y le das vuelta a todos estos tirantes. Y ahí me ponía con un lápiz yo a darle a mano. Y de ahí me iba contento con mis 5 centavos, pero desde los 5 años. Entonces, uno aprende por lo que ve. Entonces yo aprendí a ser un hombre trabajador, y eso lo puedo decir yo delante de Dios con mucha solvencia, a consecuencia del ejemplo que yo vi. Y tarde o temprano el ejemplo en el ministerio, en la oración, en la perseverancia, pues yo miraba a mi madre que ayudaba. Recuerdo en aquel entonces, 17, 18 años, yo miraba cómo mi madre trabajaba con jóvenes de escasos recursos en la Carolingia. Y yo andaba haciendo mis cosas y ella invertida. En aquel tiempo todavía las maras no eran como en este entonces. En aquel entonces eran los de una colonia con otra colonia y era una cosa muy diferente. Pero mi madre trabajaba con estas personas que eran drogadictas y todo el mundo las respetaba. O sea, hasta los más malandros de la Carolingia, ahí viene doña Lisette, decían, y se cuadraban en aquel entonces. Decía, mi mamá, ¿qué se va? Pero yo no entraba en el evangelio. Hasta el día en el cual el Señor definitivamente me cruzó y no sé qué soñé esa noche. Algo tuve que haber soñado, definitivamente. Que cuando me paré en la cama y me senté, dije, hoy sí quiero una camisa y quiero una corbata porque quiero ir a la iglesia. Pero viene como un proceso del ejemplo de perseverancia que uno puede ver en la línea materna. ¿Por qué? Y no es porque yo sea despectivo, pues simple y sencillamente vimos en Proverbios que papá, miren, papá es el que da la instrucción, papá da la orden, pero quien vela que esa orden sea bien direccionada es mamá. Entonces, la instrucción de papá es muy importante, pero creo que mucho de lo que se da en la vida de un hijo, tanto varón como varona, obedece mucho a la dirección de una madre. Entonces, eso es bien importante, la perseverancia. No quiero decir que el papel fundamental de un padre no sea necesario o elemental, por supuesto, es primario, pero ante la ausencia, mamá regularmente echa. Igual, yo sé que hay otro montón de papás que les toca salir adelante solo con sus hijos, pues porque desafortunadamente no encontraron una buena esposa. Y se ven padres cargar con sus hijos para arriba en un papel loable, definitivamente, porque yo creo que una madre eche para adelante con un hijo es lo que más vemos, es lo más recurrente, más no es lo único, porque también hay padres de familia que por amor a los hijos definitivamente prefieren de alguna forma esa orientación de edificación en ellos, aunque haya una falta materna. Pero el papá, el papel de una madre, yo personalmente creo que es uno de los más trascendentales en toda la vida, que un hombre o una mujer pueda recibir, y cuanto no más cuando esa instrucción viene a través de la palabra de Dios. Por eso es que la fe no fingida, que primero fue en la abuela, después fue en la mamá, le fue trasladada a Timoteo. La fe no fingida que habitó en Eunice y que habitó en Loida, o sea, ¿quién lo sabía? Solo Dios. Y Timoteo, que obvio tuvo que haber estado observando lo que se hacía. Entonces muchos de los hijos son formados a través del ejemplo. Y pues evidentemente no es un secreto que regularmente, mire, yo no sé, y esto siempre lo dije hasta hace unos días que lo volví a escuchar con alguien, el 60 o el 70% de los miembros en una congregación son mujeres. Regularmente esa es la tendencia, 60%, quiere decir de cada 10 miembros, 6 son mujeres, 4 son varones. Los varones somos un poquito más duros a veces de ser tratados. Pero la mujer tiene un papel fundamental, pastora. Y yo creo que el hecho de que una mujer se encuentre sola, lo que le debe de dar es ahínco, de salir hacia adelante y echar para adelante por el bienestar de los hijos, tomadas de la mano del Señor Jesús, porque entendemos que dice la Biblia que David tenía éxito en todo. Todo lo que David emprendió tuvo éxito. ¿Por qué? Hasta lo malo, lamentablemente. Hasta lo malo que hizo tuvo éxito. Pero entendemos que de alguna manera el éxito
dice la Biblia que David tenía éxito en todo por una sola razón: Jehová estaba con él. Entonces, cuando nosotros como madres, perdón que me atribuya ese apelativo, pues soy varón, pero estamos hablando a un séquito de damas hoy en esta tarde. Cuando una mujer comprende eso, se invierte por completo. Y creo que no hay ninguna restricción de parte de Dios para que una madre pueda echar con ahínco hacia adelante en el proceso de la formación, tomada de la mano de Dios y a la luz de la palabra, ¿verdad? Pastor. Gloria a Dios. Antes continuemos porque ya el tiempo se nos está reduciendo. Quiero darle las gracias a las hermanas que se están reportando. Aura Rosy Paredes, la hermanita Carmen Tecén, dice: gloria a Dios, bendiciones, pastores. Ay, Dios mío, se me fue. Y Sandra Vélez, Ana Morales, también nos está saludando Sara de López, Alejandrina López, Paola López, Miriam Muñoz, Claudia Alegría, Jennifer Rodríguez, a la hermanita Claudia Sabá, Abler Antonio Quesada, gloria a Dios, Edna Elizabeth Córdoba, Lisette Iscot, Sandra Román, Dorita Guevara, Carolina Toguale Fuentes, Leti Sánchez, Dorita de Guevara, Auri de Marroquín, Lili Quiñones, Karen Ramos, y aquí tengo otras, pero ya el tiempo se nos ha ido. Bueno, entonces, gracias hermanas por estarnos sintonizando, y bueno, cuando nos reportan, pues esto nos ayuda, nos estimula a continuar, a seguir en la lucha y en el camino del Evangelio, ¿verdad? Sí. Amado pastor, fíjate que solo tenemos 10 minutos, quisiera que por favor, pues, nos dieras lo que traes para el cierre, y inmediatamente también nos bendigas. Pues, sí, que nos bendigas, porque no siempre estás con nosotros en nuestros servicios. Entonces vamos a aprovechar que estás aquí para que nos bendigas a todas las que estamos enlazadas y las que lo van a ver después, porque este programa, pues si no tienen tiempo de verlo ahorita, pueden verlo más adelante en el grupo de Mujeres Conforme al Corazón de Dios. Yo traía, pues evidentemente aquí solo hemos platicado de lo que hay en el corazón, pero creo que una de las maneras más correctas de edificar la vida de los siervos y de las siervas es con la Biblia, dice. Y yo traía algunos consejos de la edificación de los hijos, que la Biblia nos da como un ejemplo en términos de cómo se edifica una casa, cómo se edifica, no cómo se construye, cómo se edifica una casa de índole espiritual. Y creo que son aspectos que debiéramos de considerar todos y todas. Lamentablemente, pues ya el tiempo se nos escapó, pero si Pastora Lisette considera conveniente, pues me concede el privilegio de poder estar el próximo jueves con ustedes. Amén. Usted dirá, ¿y por qué? ¿Por qué le dice así? Es la pastora y el pastor es él. Pues porque este programa es de ella y del grupo que ella preside. Entonces, respeto. Si ella me concede ese tiempo, pues de pronto el próximo jueves podríamos platicar por lo menos de 7 aspectos espirituales que yo le hubiese recomendado a Loida y a Eunice. Pues estoy seguro que esa edificación se la dieron al apóstol Timoteo, pues porque de lo contrario no hubiera sido llamado apóstol en el llamamiento. Pero sí traía a Pastora algunos aspectos muy importantes en términos del proceso de la edificación de la vida de un siervo y de un hijo. Pero pues no pude tocar ni siquiera uno, pues se nos ha ido el tiempo platicando de esto. Pero si usted considera conveniente, pastora, podemos platicar el próximo jueves en el mismo horario, pues para poder platicar cuáles son esos 7 aspectos espirituales a la luz de la palabra, sobre los cuales se podría recomendar la edificación, o cuáles son ciertas instrucciones que se debieran de tomar muy en consideración para el proceso de la formación de siervos apegados al corazón de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Aquí no es lo que yo pienso, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Amén. Pues, sí entonces tengo aquí el material para poderlo entregar, pero pues esto no lo voy a hacer en 6-7 minutos que nos quedan de aire. Pero pues si lo podemos extender para el próximo jueves, continuamos
y pues me orientaría un poco más a qué es lo que la Biblia dice, escritura por escritura, pues la palabra de Dios es la que edifica, más que la opinión y el testimonio de un hombre y de una mujer, el escrito está. Eso es lo que yo he procurado enseñar a la iglesia. Todo lo que tú recibas en enseñanza tiene que tener pie de imprenta y tiene que tener una enseñanza bíblica. Entonces, hay por lo menos 7 aspectos que me gustaría compartirles en el proceso de la edificación, madre, pero, o pastora, es donde le digo que a veces me confundo, ¿verdad? Pero gloria a Dios, Señor, conoce mi corazón, que yo le recomendaría y le daría de consejo pastoral a una abuela y a una madre en el proceso de la formación de un ministro, de un hijo, de una hija, aunque no vayan a alcanzar el ministerio primario, pero sabemos que todos somos hombres y servidores de Dios. Y dice la Biblia que todos hemos sido constituidos con 2 llamamientos, rey y sacerdote. Entonces, si el próximo jueves lo pudiéramos compartir, pastora, porque el material es bastante en términos de lo que podemos platicar, ¿verdad? Son 7 escrituras, pero a cada escritura le podemos sacar, ¿cómo se llama? Punta lápiz, increíblemente. No sé qué opina usted y los hermanos Entonces, que están también ahí. Entonces, amado pastor, pues ya quedas invitado para el próximo jueves para que continuemos, porque yo creo que sí, el papel de nosotros como mujeres, abuelas, madres, y las que están tal vez próximas a casarse también, pues es necesario que nos dejemos enseñar por lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces yo creo que es la única manera en que nuestras generaciones van a ser cambiadas y van a ser bendecidas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces ya el tiempo se nos fue, entonces cerramos con la bendición y ministrar esa palabra, sellar esa palabra, que mejor que la selle nuestro pastor en nuestros corazones, ¿verdad? Gracias. Entonces vamos a los hermanos que están hermanos, en sintonía el próximo jueves, entonces vamos a continuar, no te vayas a perder, adhiérete nuevamente el próximo jueves a esta transmisión, y si tienes amigos o amigas, pues, invítalos, para que todos podamos ser edificados y aprender a la luz de la palabra. Yo creo que eso es un regalo muy grande que el Señor nos ha dejado. Más aún, mire cómo están los tiempos hoy, hermano. La situación está ahora mucho más caldeada de Oriente. Entonces, los tiempos son finales y creo que una de las cosas más importantes que hoy debemos de acotar nosotros y de acercar la lupa es a nuestra relación con Dios, porque el tiempo es final. Definitivamente yo sé que esa es una frase que se ha oído mucho tiempo, pero encienda las noticias y vea lo que está sucediendo. Hoy, Estados Unidos, desde hace 2 días, sufrió un ataque cibernético y le tienen parada todos los oleoductos de la parte, donde está toda esta parte de Florida, toda la parte derecha del mapa, que no sé ni cómo se llama, todo el oleoducto, lo que se lo tienen parado. Estados Unidos ahorita está sufriendo problemas de gasolina, y eso va a pegar y arranca la espiral inflacionaria. Eso sin mencionar que ahorita están las cosas caldeadas en Israel. Entonces, tenemos que procurar buscar de una manera más vehemente. Si Dios nos concede el regalo de la vida y Él no ha venido, pues el próximo jueves platicamos acerca de esto. Amén. Oremos entonces, pues, pastora, para poder despedir a los hermanos, y quiero agradecerles por estar al pendiente de la transmisión, y el próximo jueves estoy seguro vamos a seguir siendo edificados de una manera grande de parte de Dios. Amén. Oremos entonces, pues, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, bendito Señor Rey y Dios, por el privilegio grande que hoy nos has concedido, amado Dios, de poder estar acá platicando acerca de los asuntos de tu reino, Señor. Hoy te pido una bendición extraordinaria, Padre, para todas aquellas hermanas, todos aquellos hermanos, siervos, siervas, que este mensaje ha de llegar a sus oídos para que sea de edificación, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Padre, y edifica nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo, mi Dios. Bendice a cada madre, Señor, bendice a cada abuela, a cada hijo, que el propósito por el cual tú has llamado a cada uno de nosotros, Señor, a tu reino sea cumplido conforme a tus riquezas en gloria, amado Rey. Te damos gracias por esta oportunidad. Bendigo la vida de cada una de mis hermanas que hoy se han conectado para recibir, Señor, esta palabra de bendición que viene de tu corazón, mi Rey. Bendigo sus vidas, bendigo sus matrimonios, bendigo a sus hijos, sus hijas, sus empresas, sus anhelos, sus sueños, todo aquello que vaya conforme a tu corazón, bendito Rey.
En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Padre. Gloria a Te damos Dios, gracias, Señor, por este servicio tan especial, por nuestro amado pastor, Señor, por esa palabra que nos trasladó él. Y te quiero decir, amada hermana, que quedas invitada para el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde, y tratemos la manera de escudriñar la palabra en cuanto al tema que tratamos, porque yo sé que el Señor también nos va a seguir dando individualmente a cada una de nosotras. Que Dios me las bendiga. Ha sido una bendición estar con ustedes. Mi amado pastor, gracias y hasta la próxima semana. Adiós. Gloria a Dios, que Dios me los bendiga abundantemente y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Abrazos y un osculo santo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiar.